Tengan entonces un saludo cordial de parte de Nelson, para los que no me conocen. En este momento vamos a tener la clase de filosofía, con primero, ¿verdad? Con primero de bachillerato, de modalidad intensiva. Una vez más, bienvenidos y espero pues la participación activa en las actividades dentro del plan de clase. Permítame compartir la pantalla. En la clase anterior estuvimos nosotros refiriéndonos al origen de la filosofía, ¿no es cierto? A sus orígenes, a sus conceptos. Recordemos que filosofía, ¿qué significaba, Gloria? Recuerda, ¿qué significaba filosofía? Filosofía era la ciencia de, del saber. Exacto, del saber. ¿Y quién era el filósofo? El ¿Cuáles eran sus características? filósofo eran los sabios que interpretaban. Bien. Los amantes del saber, Los ¿verdad? amantes Los, del saber. eso, los que amaban el saber. Buenos días. A ver, Franklin, ¿qué es para usted el filosofar? Profe, yo recién hice esta clase por primera vez. No he estado en otras clases. Ah, nos ha faltado, ya ves. Sí, sí, dice. A ver, Pamelita, Oh, bueno, era una evocación, ¿no? Un feedback de la clase anterior relacionado con el tema de filosofía. A quienes realizaron pues las actividades, lo recordarán, estaban muy bien. En esta clase vamos a concretarnos con el tema relacionado con lo absoluto, lo absoluto. Pero antes vamos a observar esta imagen. Como siempre, una imagen pues nos lleva a interpretarla desde su punto de vista. Ahora sí, dígame, Franklin, ¿qué observa usted aquí? Observo un señor sentado y otro señor está echando la mano para cogerle, creo. ¿Quiénes serán ese señor que está ahí? ¿Qué idea tiene? Pues creo que es nuestro señor cogiendo la mano de un siervo, ¿cómo sería? Muy bien. Se nos fue la pantalla. Está la pantalla con la lista. Ya. A ver, Pedro, ayúdanos a Buenos días, observar y a licenciado. interpretar. Sí, bueno, según viene la pintura, ven dos personas, o sea, parece que son filósofos, según lo que parece, ¿no? Sí, el filósofo
Sí, Época justamente clásica, ¿verdad? sí, según por lo que se parece. Filósofos parece que son. ¿Alguien más quiere participar? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué conocen sobre el conocimiento mismo, sí? ¿Qué conocen sobre el conocimiento ordinario? ¿A qué se refiere el conocimiento ordinario? Ustedes, al estar ya en su primer año de bachillerato, tienen conocimientos, ¿no es cierto? Muchos conocimientos que han venido adquiriendo a través de la vida. Entonces, no están desprovistos de conocimiento. Podemos afirmar de alguna manera, entonces, ¿qué conocemos sobre el concepto conocimiento? ¿Qué conoce usted mismo, Pedro? ¿Qué conoce usted en este momento sobre el saber de la ciencia? O sea, de los científicos justamente que fueron los que más estudiaron o sea, para dar el conocimiento al resto de las personas, o sea, sobre la vida, sobre los conocimientos de que se han adquirido con el paso de los años. O sea, por los filósofos, todo eso son, o sea, solo que conocemos más de la vida, los científicos y todo eso. Ya, muy bien, son los escritos, ¿no es cierto? Los escritos que nos han dejado Claro. muchos de los pensadores, en este caso, hablando de filosofía. Vamos a definir y a conocer qué es lo absoluto. Dice, las preguntas complejas que se plantean a las personas pueden referirse a su realidad más inmediata, ¿no? Como la justicia, el bien y la libertad. O en el sentido mismo de la existencia, el origen de la vida, ¿cierto? En este segundo caso, las preguntas complejas se responden a partir de algo que se encuentra más allá del ámbito humano. Eso que da sentido a la existencia es conocido como lo absoluto. Nosotros en alguna ocasión, o hayan escuchado, nos hayamos preguntado, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Esas son las preguntas, digamos, cotidianas, ordinarias, que las que nos hacemos y todos nos hemos hecho. ¿Cómo surgió el mundo? Aparte de las teorías, ¿no? Aparte de las teorías que conocemos. Ustedes pueden decir el Big Bang, pueden decir cualquier teoría, pero aparte de ello, cada uno pues se pensará, ¿qué extensión tiene? ¿A dónde nos vamos? Esas son las preguntas que nos hemos hecho y que se han hecho los filósofos. Como vemos, la búsqueda del sentido absoluto de la realidad es a la vez la búsqueda de algo que es superior al ser humano, capaz de darle sentido a este y la realidad en la que se desenvuelve. Por las características señaladas, lo absoluto es identificado con Dios por algunos pensadores, en especial de aquellos influidos por el pensamiento aristotélico, platónico y medieval, o sea, en la Edad Media. De ahí que también el conocimiento de Dios a través de la razón sea un tema filosófico. Miren, son, digamos, las cosas, los pensamientos que han venido siendo objeto de estudio de estos primeros filósofos, como anotamos Aristóteles en la Edad Media. Aquí tenemos también una clasificación de tipos de
de lo absoluto. Tenemos el absoluto concepto literal, en concepto literalmente, o sea, tal cual como nos transcribe el escrito del pensador, del filósofo. El término absoluto literalmente significa suelto, desligado, ¿cierto? Absoluto es suelto, o sea, no depende de nadie. Eso es lo absoluto, no depende de nada, de nadie para existir. Se define como lo que excluye toda relación, lo que es independiente, ilimitado y sin restricción alguna. Entonces el término absoluto en su forma literal es esto. Sí, se define como el que excluye, o sea que no, como decía, no depende para existir. Un ejemplo que podríamos poner nosotros, que no depende del otro para existir. Ahí tenemos tantos fenómenos naturales o algo natural para existir. Licenciado, una pregunta. ¿Usted cómo cree que llegó a existir la humanidad? Ya, desde mi punto de vista, porque si nos basamos en lo ya conocido, sabemos que de acuerdo a la formación misma, a base de estudios, hay que explicar esto, ¿no? Y por la presencia de todos los elementos que tenemos en nuestro cuerpo, y en todo lo que es vivo y también no vivo, tenemos una gran relación nosotros con el origen de la evolución. Pero no de la evolución, como digamos, de la evolución de los monos que dicen, ¿no? Sino que partimos nosotros de una formación química que inicia desde unos microelementos llamados los aminoácidos, pero estos tuvieron un proceso muy largo, miles de años para desarrollarnos, sin querer dejar al margen a Dios, porque Dios estaba en todo ello. Eso no lo estoy dejando al margen, sino que todo estaba, ¿no es cierto?, estaba organizado de esa manera. Se podría explicar brevemente porque habrían otra forma de ejemplificar la pregunta. Entonces, vamos considerando esto, ¿no? Lo absoluto está desligado de todo, es independiente, no depende para existir. Yo les decía que pongan ustedes un ejemplo, que algo que no dependa para existir. ¿El aire dependerá para existir de alguien, de algo? ¿Qué dicen? A ver, aquí los tengo los nombres. ¿Qué dice? Cristian. Sí, listen. Le decía a usted, si el agua, el aire, el fuego, los elementos que han sido nombrados por los filósofos, ¿necesitan para existir o son independientes? Sí, necesitan, como ser el fuego, necesita ser encendido para poder existir. Ya. Otro elemento que no necesite, pues, de otro para existir. El aire necesita de las plantas para ser puro. Exacto. Pero bueno, si usted piensa antes de que exista la contaminación, el aire era puro. Bueno, todo tiene un proceso, ¿no? Por eso es una pregunta que nos interroga, nos interpela a nosotros a que vayamos comprendiendo. Vamos un poquito más. Estuvimos en los tipos o categorías de lo absoluto. Acá tenemos otra categoría. El absoluto es desde el concepto filosófico. Verá que acá estuvimos hablando desde el concepto literal, ¿sí? De cómo usted piensa, de cómo pensamos nosotros. Acá tenemos vueltas del concepto filosófico. Desde este punto de vista, desde el punto de vista filosófico, lo absoluto es lo que es por sí mismo. Es lo que es, ¿no es cierto? Desligado de otra cosa.
lo incondicionado. Más o menos, como ustedes ven, tiene una relación con el primero. Es lo que es lo absoluto. Acá tenemos el absoluto puro. Este tipo de absoluto relaciona a Dios, al principio, la causa, el ser, lo uno. El puro, ¿no es cierto? Lo que decíamos al inicio. Este tipo de absoluto se relaciona a Dios, al principio, la causa, el ser y lo uno. Ese es el absoluto puro. Acá tenemos otra clasificación. Lo absoluto posee 3 características. Las características de lo absoluto. No necesita de nada más para dar sentido a la realidad. No necesita un origen y en cambio da origen a todo. ¿Sí ve? ¿Con cuál de los clases de absoluto podemos relacionar? Leamos otra vez. No necesita de nada más para dar sentido a la realidad. No necesita un origen y en cambio da origen a todo. ¿Con cuál podemos relacionarnos? ¿Con cuál de los tipos? ¿Con el puro, con el filosófico o con el literal? Esta característica. A ver, si me están escuchando. A ver, Sí. Kevin. Kevin. Anthony. ¿Con cuál? La pregunta era, ¿con cuál de los tipos de absolutos se relaciona esta característica? No necesita de nada para dar sentido a la realidad. No necesita un origen y en cambio da origen a todo. Está con el tipo de absoluto filosófico o absoluto puro. A ver. Ya he nombrado. A ver, Gloria, usted está colaborando. A ver, dígame, ¿cuál era la pregunta? A ver, un compañero que haga la pregunta, por favor, ahí léalo. Y este concepto yo pienso que es con el absoluto puro. ¿Por qué razón? Es por lo que todo realmente tiene relación con Dios. Muy bien, un aplauso, ¿se ve? Estamos comprendiendo. Exactamente, es con el absoluto puro. Porque Dios no necesita que le crean. Más bien, Él crea las cosas. Gracias. Vamos a otra característica que es infinito. ¿No? Lo absoluto es infinito. No está sujeto a las categorías del espacio y el tiempo con las que funciona. Y se entiende la realidad humana. Es infinito. Es sobrehumano. Está más allá de las posibilidades y capacidades humanas. Bueno, y frente a estas concepciones, a estas teorías, a estas características, han habido muchos pensadores, ¿no? Y en todas las edades y en todas las épocas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una clasificación de la postura ante lo absoluto de algunos representantes. Por ejemplo, ¿qué es el teísmo? Por favor, el señor que está con el micrófono. Quería apagar. Ya. Lo que defienden esta concepción tienen la convicción y creencia de que Alejandro Condo, por cuál fue favor, el que responsable apague de el haber micrófono. creado el universo, al universo. Por ello lo reconocen a su vez como el creador del cielo y la tierra. Las personas teístas o creyentes en Dios. Listen, disculpe, no se entiende nadita. No se escucha. Ay, Y no se escucha nada. ustedes le ven al compañero que está ahí, ¿cómo se llama? Alejandro Condo, Otra vez el mismo señor. el mismo. Alejandro Condo, por favor.
Deme leyendo. Teísmo, los que defienden esta... Alejandro, léalo por favor, ¿qué es el teísmo? Teísmo, los que defienden esta concepción tienen la convivencia y creencia de que existe un Dios, el cual fue el responsable de haber creado el universo. Por ello, lo reconocen a su vez como el creador del cielo y la tierra. Las personas teístas o creyentes en Dios Siga. también afirman que no solo se encargó de su creencia, sino que aún sigue gobernando y que por tal motivo de alguna manera él es el responsable de convertirlo o destruirlo. Ya. Gracias. Cierra el micrófono, por favor, para que no entre en la interferencia. Gracias. Miren, esta creencia, esta teoría, tiene mucha relación con la imagen de inicio. En donde Dios, el creador, ¿cierto? Esta es la postura de esta teoría, el teísmo. Lo que defiende, dice esta concepción, tiene la convicción y creencia de que existe un Dios, el cual fue el responsable de haber creado el universo. Y que a su vez también lo está conduciendo. Otra teoría de otros representantes sobre el agnosticismo. El término agnosticismo tiene su raíz etimológica en la palabra griega agnotos, que significa incognoscible, es lo no conocible. En el pensamiento moderno se da un cambio gracias en gran parte a Immanuel Kant, para quien es imposible racionalmente demostrar la existencia de Dios. Y ya que solo es posible conocerlo aquello de lo que tenemos experiencia a través de los sentidos. Sin embargo, este mismo filósofo, Immanuel Kant, reconoce que es una necesidad del ser humano buscar un ser superior, buscar lo absoluto. ¿Sí ven? Hay una contradicción aquí en este representante filósofo que es Immanuel Kant. Es un racionalista. Él dice que si no entendemos por la razón, como les decía al inicio, de que ustedes qué comprenden, qué saben sobre el origen de nosotros mismos. Él dice, si no hay razón, no se puede dar crédito. Pero a su vez, usted se ha dado cuenta alguna vez también que siempre buscamos a alguien, a algo superior. En otras palabras, buscamos a un Dios. A ver, el ateísmo, por favor. Déme leyendo. Kevin, ¿está por ahí? Kevin. O alguien que esté viendo, léalo lo que es el ateísmo. Yo listen. Gracias. Aunque no es la única corriente del mundo contemporáneo, el ateísmo es la postura de muchos de los filósofos actuales, pensadores como el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, el nihilista Friedrich Nietzsche. Ya, verá. Estos son los nuevos pensadores filósofos, digamos, llamémoslos de la actualidad. Por ejemplo, Sigmund Freud tiene una teoría, ¿cierto? El nihilista que dice a Nietzsche, Federico Nietzsche, ¿no? Más claro, Friedrich Nietzsche. Él tiene una obra en donde muestra la postura exactamente de la no existencia de Dios. Pero las tesis o la antítesis se manifiesta de que la persona, el filósofo que niega, es porque existe alguien. Si usted niega algo, es porque existe algo. Entonces, son unas tesis y antítesis que se plantean. Formas del conocimiento. Esta es otra tesis que nos plantean. Vamos a leerlo un poquito.
Conocimiento ordinario, conocimiento filosófico y científico. Todos los seres humanos queremos saber y tenemos la capacidad de hacerlo, pero dependiendo de los instrumentos, el método y la capacidad que utilicemos, llegaremos a distintos tipos de conocimiento. La más básica de las formas del pensamiento es el ordinario, ¿no es cierto? Como ya al inicio manifestábamos. El ordinario, el cotidiano, el espontáneo. Aquel que diariamente nosotros, ¿no es cierto?, utilizamos. Pasemos un poquito al conocimiento filosófico, ¿no? Dice, entonces no nos conformamos con percibir las cosas y distinguirlas, sino que queremos conocer sus causas, comprender cómo funciona, entonces hacemos ciencia. Acá buscamos las causas en el pensamiento filosófico y científico. Buscamos las causas, ¿no es cierto?, de estos fenómenos. ¿Qué provocó? Ese es pensamiento filosófico. Más allá de esa comprensión, existe la necesidad radical de comprender la realidad como conjunto, como totalidad. Es cuando se desarrolla el pensamiento filosófico que requiere del pensamiento cotidiano y del científico. El pensamiento filosófico se sirve del cotidiano y del científico para poder responder a las causas. Dentro de las ciencias formales y ciencias fácticas, tenemos lo siguiente. Las ciencias formales tratan de objetos ideales, entes que no se encuentran ni en el espacio ni en el tiempo, que están sometidos a la relación de aplicación o de implicación. Estas ciencias formales podemos tener como ejemplo a las matemáticas, ¿sí? En donde usted puede comprobar. Esas son llamadas las ciencias formales. Luego tenemos las ciencias fácticas. Que se ocupan de hechos o sucesos de la realidad, de realidades espaciales, temporales, naturales o sociales. Aquí podemos ver, por ejemplo, la biología, la física, la química. La filosofía como ciencia, de acuerdo con la definición de Aristóteles, la filosofía es la ciencia de las primeras causas, ya que busca un conocimiento racional de las causas del todo. Pero la filosofía no es una ciencia entre varias, sino que es ciencia en el modo más perfecto, pues busca las causas de la realidad, mientras que las ciencias particulares, como la biología o la química, buscan causas próximas de objetos parciales. ¿Sí ven? Acá busca la esencia de las cosas, mientras que las fácticas buscan, o las ciencias buscan resolver los compuestos. En este caso, por ejemplo, hablamos de química, los compuestos a través de sus elementos y la formación de sus moléculas. Como usted sabe que este periodo se va a terminar,